Baisha peina kuina nama yu mahina baru manyandebe nyande bien ya pumi pen de programa pen du sete bajera vagina ka aturador hermano guera. Nagiru Pastor Emilio Vázquez estaba departamento de Itapuá vive peina yebuta sombra de capital de la Chiva hinago angañi me ave coronel bogao a este imagina abi ella muy pesai y tapi sakuera me o hoy pasa mi hinago angai te mi me coronel bogao te que cuaino amo tuvemos tu mañana algo trabajito mío. Este imagina más 595-985-162-975 lo mitad. Por fin, ya Joputí. Edición número 600 de Caja Torá. Número 600, edición número 600 lo mitad. Récord, la Torá en guaraní. 600 audio YouTube. Tema, gracias que el Todopoderoso de la ITV por los méritos de tu hijo, padre. Este imagina. Maimina, a ver, llegue Pastor Sergio, 600 videos, ya puedo ir a Pastor Sergio, ya. Hay llorón, ya mereceo y es popete, lleve, y a toda la gloria y la honra se merece el Altísimo. Te imaginas, Maimina, por fin, ya Joputí, edición número 600, lo mitango, haga ya, y no pata ya, ese 700, era, esa ya Joputí, sea que 500 ya Joputí. Yo puti de 600 ya puti permitiña de ñan de luz allí me maguana 600 le te pude mañime aguana ya jada ya no patas ya jada ese me jada ya de posibilidad ya de luz ya puti se que guana audio número 700 ya se cada guana te imagina más 595-985-162-975 ya de pumuripo de balomita este marca esa era y ahí me YouTube y me WhatsApp y me Telegram pe Messenger pe nambrena hoy ya va y con la pe Facebook de los amis hoy quiera moñe enganchainan que tengo algo ya pise y mensajito nei pise papá yo pues ya yo topa Andrés Acosta se saluda bastante Acosta se va a llevar vea yo haré manda yo topa bueno, yes, a todos los amis que se va conectando por internet ahí, Facebook, YouTube, WhatsApp, sistema Radio WhatsApp Vive, Radio Pepaisa, Lomitaña Nerenduca, Altora, te imagina, la plebejina entero vete a ver, ya Nerendujar acuerda ataja, hoy me jabe, yo estoy con Paraguay, veo y me amo y te ya Nerendujar acuerda hoy en España, hoy en el Maesatico Paraguayo fuera Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, motivo otro ya majera, nambrena hoy, es importante, bueno, te imaginas. Y ese amigo, a ver, y que está primera de Corintios capítulo 9 versículo 22 de donde otro teorema, yo. Que varón va a decirte lo están ya pi comentario con Handoru Kaisei, a lo que preguntan si algunos me enviaron el versículo de la ley de Cristo que ellos tenían, sin más vete. A mí me metí a ver, pero ese es uno solo, o sea, un mandamiento nuevo, pero ahí dice un mandamiento nuevo, ya lo aclaramos, uno. Pero de ir o renova paiteja o el mandamiento. Va a ser un mandamiento nuevo que me améis. Yo hay jujaisa pechera y ju. Va a ser un mandamiento porque el Mesías de Poriguri, el pueblo de Israel, apite en el Antiguo Testamento. Solamente hoy en profecía, en simbolismo, en las sombras proféticas de la roca, de los sacrificios, simbolizar el Mesías. Pero físicamente en carne y huesos en el porigui. Y con anga y misma vende en carne y huesos. Con anga la mandamiento mía fue curí al todopoderoso peja y juana. Con anga se juana sea y bati mandamiento pues jugar. Pero él no dijo después, no, yo con este mandamiento anulo todo. Pero cuando ya es sencillo y te digo porque lo aclara. Pero la ley de Cristo, así como doctrina nueva, ni peteín lo estando lucais, de todos los grupos. Estamos trabajando y estudiando la escritura. Al contrario, o reconocer que tú la... bueno, pero algo reconocer y porque, oye, por acá y la... oye, pues no estudiarlo, está la hebreo, a la griego.
A pues tú se te iba a ayudarlo ahorita. A ver, mi motivo en que te a toda mañana metí mensaje en la guri, oye, po estudiar para hacer refutas jamás, güey. Y por ahí te digo, ya yo preparada, ya yo refutas jamás, a felicitar. Pero al fin y al cabo, hace llegante la refutaje. Me preparé con todo, con el hebreo y con el griego, especialmente la Biblia Septuaginta en griego y español, buscando el significado en hebreo para hacerte la refutación hace tiempo. Pero grande es mi sorpresa que el refutado soy yo. Ahí con su pese, ahí está. Qué bárbaro. Hace ego y coa cuende ahí con hace guaje calle por acá no pese con con mene no va y si con la pizza está escala Biblia escane va a estudiar al último es la llave. Entonces esta vez un penal la estudio. Ya tengo ya estudiar das ahí. Se siempre voy a EPM que se a estudiar das ahí se a imponer a VM la se vale se super aranduna brena acá me meteo pupucha acá me la sabía no se a estudiar se a aprender porque siempre tiene aprendí a ver se a aprender mi allí upean de los ambos a saber hace ya haré como la evidencia la prueba mía porque se a aprender haré como hoy para no haré copado documentado entonces cualquier momento Pepe yo sé bueno tal cosa de tal cosa haré tal parte hay potaje sacarse, bueno, naame hermano, bebe, vea, no, naame la documento, naame la cita bíblica, naame la versículo original, naame la versículo falsificado, naame la documento histórico, naame la documento arqueológico, la prueba, no aprenda. Porque siempre se aprende eso, hermano. Entonces, y gusto de ser o estudiar la mitad, o refutar al final, es la importante, te digo, ¿verdad? Ojalá y Pablo todos fueran así. Algo un peso a ti, gobernador. Ojalá y encadenado al Mesías, pero no peaco cadena, cosa de cuare, sino de libre ve. Qué barro, o sea. Bueno, algo otro a ver. Bueno, para mí importante. Empezamos a guardar los mandamientos como dice la escritura, pero estamos estudiando y contamos con su apoyo para guiarnos, para no caer en errores o cumplir mandamientos que no están vigentes. Si usted no podía ayudar con esto, bueno, el problema es que una añadimos la pendeduda hoy. De cuál se me para grupo o en privado. A ver, ¿cómo le hace el número? A ver, hermano Emilio, hay combate con ley, a ver, y tal cosa. Porque a ver, ya estudiar en Éxodo, oye. Bueno, y por nada, si va a estudiar de las leyes, por ejemplo, de la Torah, pues siempre lo recomienda ya. Desde el principio, Génesis, ya, ese me catuya estudia. Donde hay que hacer la iscuera, a veces, y eso es Deuteronomio, bueno, ley, lo que sea. Y no importa, hermano. Primero que tú ves nada, estudia mía y Génesis, y pues un Génesis, o sea, no sé, en congregación, en grupo, no sé cómo están ahí. No hay problema, y metas a cualquier cosa, ya, boa, tumba, página, ya esa ya analizar, ya seguir, ya aprender. No, ya zeta adelante. Y es a mí otro, por fin entiendo lo que no podían explicarme. La diferencia entre la ley de Dios y la ley del Mesías o de Cristo, que tanto se usaba en las congregaciones y me causaba mucha inquietud. Ahora por fin comprendo que se trata de la misma ley de Dios que le dio a Moisés, pero que aún están vigentes. Gracias, Pastor Emilio. Bueno, ya imagina. Ya haloita. No sean de no paga. No, y sencillo y te digo, vea. Otro. Entonces yo estaba luego con la ley en mi mente, pero en mi boca negaba. Porque según explicaste, nosotros siempre luego cumplíamos la ley, especialmente
No robar, no adulterar y mentir. A veces okay. Adulterio. Y de no adulterio y no mentir. Bueno. Soy a pecho. Pega con la coca ella es, pues. Ñande yuru, ya no. Dai por ley, ñande libre, ñande. Pero sin embargo, ñande putu, ya es, no, na montaña, na adultera ya, o sea que, ñande yuru, ven la ñande, ya nega. Jaupala y peligroso, porque en deban de yuru y puru, o sea, y puru la se yuru, ambos es ama. Ambos eva y no están aprendiendo ahí. Donde hay cuando y no está, a ver, orengo había sido lo cumplió, ir a ver, yuru o cao torrente la no nega, pero sin embargo lo cumplí. Sí, no hay por nada. Pero la de yurura y puruja eres jamás, a ni lo mitad pe cumplir. Entonces algunos ya en serio ella, no sé si es un líder o es algún hermano de una congregación, pero si es un líder. Ñande la ñande yuru y pues la líder fuera. Bueno. Bueno, peñemoina en contacto en 10 cuando hacemos más para corresponder de las leyes de la ya cumplían. Jamás para najani. Por el problema, hemos ahí tenido grupo de o sea, no sé si es un grupo o es una congregación, pero están ya practicando, van a poner en obra ya esos mandamientos. O sea, no negabe más y vila y yurupe. Porque ya sabe que pisa la iña cambia ya pues no cuando no mata idolatría cuando ya pues adulterio, o sea, no mondai, pero yurube pues ya ni que hermano ya cumplí la mandamiento. Pero ahí. Bueno, a todos los que están queriendo a ver unos cuantos ahí la ñe quebrantada y sí, los 10 mandamientos totalmente está vigente, sí. Bueno, eso se puede demostrar, o sea, Pepe toparon como para la oñe cambiado, pea. Como para compartir la explicación. A veces y 9 en lo cumplijas y cuello falta sube 1, porque se dice que el Mesías resucitó el domingo y por eso que ya no se debe cumplir el sábado, porque ese es ley de los judíos. Bueno, mi 9 cumplía mía para los gentiles, justamente la sábado de Putuana, justamente upeante para los judíos. Los 10 mandamientos se le dio al pueblo, no solamente a los judíos. No, para allá explicar donde a este grupo. No, es así la cosa, anda por y parte. No hay un escrito original, legítimo, inspirado por el Espíritu Santo, donde diga el Todopoderoso es ya cambiar la día de descanso al primer día. Sino lo que tenemos son escritos originales, documentos originales que demuestran que los católicos cambiaron el día por la mala interpretación o entendimiento de que creyeron que el Mesías resucitó el domingo, porque en parte adulteraron la escritura. Pero se puede demostrar que Mashiach, de Salvador, no resucita y abuela domingo. Capaz este te me vaya a sacar, güey. La mujer que debate, un bebé testimonio. Un teólogo de Bolivia, César Milajera, que al fin y al cabo vino para refutar y defender la sana doctrina, y porque hubiese refutado porque ambos herejía que el Mesías no resucitó domingo. Al fin y al cabo tuvo que reconocer que el Mesías resucitó un sábado. Porque ojo, a lo escritural, ya del lado según Yeja las malas interpretaciones. Y ese debate fue elemental porque traílo y estamos en grupo poquín bastelo. Estamos yo reconocer si la higuero viajado o reconocer que ir a el domingo lo resucitaba. Que por fin así puedo reconocer que fue un sábado, ya casi antes de la puesta del sol. Entonces lo mitad frenan baiteo, entonces ahí ya un grupo de pastores que esa enseñanza ya están en Bojasama y congregación. Pero bueno, hermano, a ver, aquí estudio, y porque lo mitad anotar, cuando hay debate, lo mitad anotan los versículos de cada uno lo expone allá, o anotar ese saingo, las jeras. Un conocido teólogo es cristiano, evangélico, boliviano es. Y lo estaba anotando a la hora de debate. Tal cosa, ¿y por qué tal cosa? ¿Y por qué tal cosa? Esa es la pregunta. Entonces los estaban ya potivos quejos, ya pues yo tenía estudio con todos los versículos que ampara que el Mesías resucitó un sábado.
no fue domingo. Y conte que andai purupay la copo y también se vi uno versículo de oro a cualquier momento. No puedo hacer estéreo y más veo. Usted va a tu la. Oye, bota, vieron lo mitad o seguido con su domingo. Upea último pean boazata curio pa cuela debate. Upea ven no entendéis, yo no entendéis, pero no hubo necesidad. No yo versículo de broche de oro, güey. A esa caja no está. Y es la misma Reina Valera, ¿sí? Que el Mesías resucitó un sábado y no un domingo. Así es que a mí puede haber cuestiones de, sí, seguir cumpliendo, hacer todo. Primero, segundo, tercero, los mandamientos bíblicos. Eso 23 al 17. Pero, hermano querido, Zapatan de la estudio de Yuremina se la de grupo, pero si no la privado, primero una email de grupo que está grupo y más en llegar porque en la Catubeima no me ve mal ese celular. Allá me vaya de la comprobación de la resurrección del Mesías, que es antes del domingo, no fue domingo. Bueno, a la pide cuculaña de voy por agua, ella en dupe una no está así por agua, ya igual pe comunicarse, pe buche la pene mensaje, va para un GPM la mensaje, va para peñandú, va esa para pejecha, hoy página la programa y de provecho página, pe refutarse para una cosa y claro y para algo, ya pongo un 10 páginas para el programa. Bueno, va a haber otra cosa ya a ver. 21, 22 me llegué. Muy bien. Basta de comentarios. Y hay que adular gente y jabe. 922. Voy a ver cómo pregunta. Vamos a ver, yo le pregunta. Que ya son capítulo 11. Ve malo. Y ya pues se preguntan. Varo, no ya por allá. Bueno. Oye, hay que estar a mone y para 9. Capaz cuando haya una página. Y es a mí 20. A partir del 22. 2021 ya se saca más la mitad. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todo me he hecho de todo para que todos, de todos modos, se salven algunos. Pero se aplica más cuestión de salvación. ¿En qué consiste? Evangelio para Pablo lo Ipurúa, pues. La forma de ganar de Pablo y la forma de ganar del Mesías se usó el mismo evangelio, no se usó cosas distintas. Y la forma de ganar de Moisés a las personas para Yahweh, el mismo Ipurúa que Mesías, al mismo Ipurúa que Pablo. Pablo solamente que ya Oipurú, la mensaje del Todopoderoso, ya con la profecía cumplida de que Ouma curía el Mesías, jamás para el Mesías. Voy a explicar más bien. Bueno, AB22 y me he hecho débil a los débiles. ¿En qué sentido me estaban preguntando? ¿Débil de qué? ¿De qué se trata esa debilidad? Usted vengo lo que Pablo y ayer a mí me preguntaban si en la VIN impresa para oír débil o aparecer la palabra débil ahí. Y sí, va a aparecer la palabra débil. Pero en el vocabulario cancho y significado y transliteración. Cuando se usa la palabra débil a los que están en la fe, que significa que umi y yerovia canguajina. Ne y yerovia barete o aprender amor y alguna cosa. Pablo y no sé hay añembo doctor en teología yo amo en eso lo más profundo pero me mandó a comentar y después que Pablo arraca está hablando y quiere verlo mitad menos joya y esta cosa arraca tabla pe cumplía sino siempre le hablaba del Mesías y después corregía conforme a la ley entonces mi oñe pone un amor entender amor porque se sabe que cuando Pablo está hablando de los débiles en la fe no está hablando de pagano totalmente pagano que no recuerda nada de conocimiento de la escritura, sino mi oñe pone una muaina mi sinagoga beguri, mi oñe pone una mua ahí en la congregación mesiánica. Pues se le enseña. Entonces Pablo Joe y mi bueno, se anda añembo rusuyo hay que a la enseñanza profunda con un y TV. Añembo ve catu y de su cangue así. Ve catu todo entendés algunos inseguros. La palabra débil también
es aquellos que estaban inseguros. Oro ya, pero no es esa cambayo. Va, y upean, va, ella pea, y no, o sea, surgía todavía alguna duda. Ya topada, y nada, muy tío, to vean a Pablo, y va, es una pella, pues, tengo por un street, para mí, esa, pella, pon a la cena pascual. La cena en conmemoración del Mesías. Estamos en capítulo 11. Jamba, es me bella por desastre. O sea que Pablo dejó instrucciones. Ha, mi ojenduja con la instrucción de oye capacitar pues en die umia ombo ejila mi hoy que amor. Pero qué pasa que esta vez mi hoy que amor es cojila y duda porque mi otro a lo mejor ne yo recopacho la respuesta. Por eso le escriben a Pablo. Wow, Pablo, apóstol, a ver, oye problema de mí, tal cosa, a ver. Oye, con tal cosa, no pendáis gore, pea, moa. Pablo, y bueno, no, pecha, inclusive, y han hasta muy por a ver la cosa. Anga por lo menos pea bella pota, o sea, instrucciones llegar. Entonces así se manejaba algo. Entonces los débiles son aquellos inseguros y que están un poco confusos. Oye, no inseguro, país ni esa tinalento, no es esa cambayo, guau, no lo voy a bailando la dirigente fuera. A ver, y mi oñe pone una moramo. Pablo y se fecha, Pablo corre jabe. Ojo jabe mi otro estaba fuera jabe ojo jabe. O topa ya o seguía mi judío ni poner esa campaña yo fuera ahí alguna cosa. A mí a veces oñe por uno o explicado si no hay que oír la sinagoga ve que tu hizo suavecito oñe por uno bebe ojo ese nada. Esa gua Mesías Michael porque para los judíos Mesías está oñe cuando ella desde con la Cristo o Mesías ñande un ñamo peteí pero ellos constantemente recuerdan la wea. Cada guerrillero leen donde me oye proclamar Mesías. Entonces, no, Pablo y dijo, a ver, Manuel, que vamos a Jerusalén, ni mosaingo acue, pago resucitar, fulano de tal, y gente fuera, bueno, como un beuja, testimonio. Entonces, bueno, entonces unía unos ahí. Oye, eros en duoín, ahora mi tiempo veo joacue, la pascuarape, templo, la mi judión, Dios joacue, mi gentiles. Upeyo uje y la hoy coja vuelvete y yuca pepe porque oye mu mesías vuelvete jaro puta con la duda entonces pico ja ira la mesías upea ya nada me con la escritura a pepe yo hay que más en la escritura me pillaba los débiles los que estaban un poco inseguros me antes puedo ganar su escuela ahí o pues digamos la salvación es la salvación según Pablo dice la salvación según la Biblia ya es magurí lo mitad o volver al Todopoderoso a la obediencia y creyendo en el Mesías tienen acceso a la promesa del nuevo pacto en el reinado, da la salvación. Bueno, y es a mí, no voy a gritar, en Gatuy, 20, me hice débil. Y todo lo hago por causa de la buena noticia, de la evangelio, para hacerme copartícipe de ella, o sea, copartícipe y ser colaborador. Todos somos colaboradores una vez que ya por ahí en la mitad, ya colabora por ahí en el reino. Pues ya puedo ir para tu de colaboración ahí de provecho y nada. Tengo mi ojo y yo me ella aporte la oye ya pota un puente un mía una cosa y mango yo otra colaborar sea hasta muy la se apetito yo va vendo ya pues ni en para ellos ya de provecho. A pesar de ella de la ya pues éramos en forma la de trabajo evangelístico medio ya pil tiro al blanco y nada. No saben que los que corren en el estadio todo a la verdad corren, pero solo uno lleva el premio. Corran de tal manera que lo obtengan. Pelle sacrificada será. Ven más que nada la remera y hago coco bebé de ahí. Oigo algunos pastores y ahí no más que te ahí la remera y no mojáis la camiseta ya. Ya nego puti palento para jugar. A ver, Pablo se iba. No, nada, si no predicata con ya potaron con te poja, potaron potaron la salvación. O hay disciplina. Hay esfuerzo, sí. Bueno, yo creo, pues está con los brazos cruzados. Cuidado con eso. No, hay que mojar. No sabéis que lo que corren en el estadio, todo la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. En esa ana. Es la premio mayor, hermana. Después de morir la resurrección y el reinado con el Mesías. Antes de morir,
conocer la verdad y cuando con la verdad haya obedecer con la verdad. Pues, revelación de la verdadera identidad del Padre, del Hijo, revelación de la buena nueva, el Evangelio, en qué consiste. Pues ya es para el tema, y hay más premiado, pero ya se ya la año de salvación, ahora más ya. Bueno, 25. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. A Pablo, a los gladiadores, me preguntan si Pablo, en tiempo de Pablo existía boxeo. Y más que boxeo, bueno, ahorita acá tengo la mosquete ahí, hoy purúa con la mosquete y pero cuando habla de lucha, pues, a ver, y si existía el boxeo, está hablando de lucha espiritual con los demonios. No, Pablo José ejemplares. Cuando está hablando acá de correr carrera, las olimpiadas que practicaban mucho los romanos, los griegos, va a decir, pues lleve carrera de posta, carrera de mumburía, o anivea de 100 metros, de 500 metros, bueno. Es muy mi ejemplo porque lo mismo es cuál, eso es entrenar. Y cuando habla de lucha acá, está hablando de la lucha de los gladiadores, ese papá. No, a ver, gana el mejor. Oí alimentos donde huyera, imagínate tampoco será. Si los gladiadores se cuidaban la alimentación, y Pablo Jañandé, como hijo de Yahweh, como creyente en el Mesías, oí alimentos ñandena Yahweh, y cuidaban la ñande cuerpo como templo, no ni contaminan. Haya de cuánta disciplina. Los luchadores, los gladiadores tenían que luchar o sobrevivía o ni entrenar y ve ahora y régimen estaban ligados a un régimen estamos ligados al régimen de la obediencia y de los mandamientos establecidos y vigentes del Padre. Haya cuidado ya de alimentación, ya de cuidado ya de templo, que es el cuerpo. Villa Vivaina. Jaumiango va a te voy a sacrificar y acuerdo ganar betty corona. Pa de ñana. Laurel. Agua ay te y pirupada no vale sapa itenande y esa caja pero ñande tú la ñande corona si no tener corona eterno la corona del reinado de la salvación del reinado. Bueno, así que yo de esta manera corro no como a la ventura, de esta manera peleo no como quien golpea el aire. Ahí está. Así que yo de esta manera corro no como la ventura. Se me iba a disparar para ella. Corona de Laurel Ireina. Por aventura y por deporte, por vanidad. Ni sentí por ajangüey. No sé. Se pea añena y no a ver a la cómo la se lucha añena y no y na y cato jangmaisa uperi ore se vete y premio eterno ndaja e inala mi o ñairon huevo o práctica juego y no golpear y tú, o sea que lo que practicaban los gladiadores había fórmula, había golpe de espada que practicaban y años a ver como pube y tú, o sea cuál me una vez ya daba un garrote y ve amaga esa y puse. O si no, ve bachatico o machete o lo que sea, ya puse. Bueno, ya es a mí, sino que golpeo mi cuerpo y pongo en servidumbre. Golpeo mi cuerpo, a ver, hice y golpeo mi cuerpo. Probablemente los católicos lo practicaban literalmente porque se lastimaban con un látigo o se torturaban para vencer la tentación o se autoflagelaban, se autoflagelaban, se castigaban, bueno, para vencer la tentación o por su culpa. Bueno, pues sí, pero eso es una mala interpretación. Va a decir, ya rata en huepoti. Maray como Manuel Mesías, la de ella, no en huepoti, la de pecadores. O la de debilidad, ella, minan de varo. Wow, mina peas. Ay, 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 ereo, y es esa, y no vas a la bañita. Ella, a ver, tengo WhatsApp en nupa. Voy con la hipótesis. O vencer, no hay debilidad. No, la debilidad se vence obedeciendo los mandamientos con mucha oración
Claro, ayuno, amando al Todopoderoso, resistiendo la tentación. Pues se castaña a esa ina ya piti piropeada, añen huepotillo, vean gallita, seguina, viroite. O sea, no está hablando acá literalmente, Pablo de ir no, en huepotillo de cuerpo la deben ser mal, en huepotillo de cuerpo eres con perdón, ella salva, da, va, yo ve. Doña alimentaba y pao caru y pa mi hijo pues son un huepoteamos que el cuerpo templo es guapa. La forma de golpear el cuerpo de esa manera es con dieta. Allá. Entonces hay muchas formas de entender esto, pero anda igual, a ver literal. Bueno, hay otra cosa. Mm. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. ¿Al servicio de quién? Servicio del Altísimo, y del Mesías y de los hermanos. Ya por los servinos, ya pono servicio a los hermanos, le de cuerpo y en servicio allá. No sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. O sea que es la campeón, guri. Es la campeón Getafe en Guaraya. Al fin y al cabo, la de campeón y que tuvo Hugo Manoy. O sea, el campeón de Moisés es la gladiador, man. Maimina fulano de tal país, Espartaco, se iba a alejarse, maimina, ese pepado y purusa. Maimina, oye, no pego, no ganan balón, esa gente yuca y la Espartaco ve. Era algo condecorado, mano, oye. A Pablo, y no sé, la misa no sé. Sea garantizada, a veces la salvación, no, hay eliminación en el sentido de condena, en la condenación del juicio final, sino que él habla de una salvación. Y bueno, pero es sencillo mañana. No es por igual soy tanta pregunta, pero ya. Mm. Eh, pues vete ahí. Vamos a estar hermanos y la Biblia ve los deportes de practicar. Si lo deportivo está prohibido, porque mucha congregación no acepta porque dice que es de Satanás. Eh, ah, pues da igual, yo sé la Biblia y no practique deporte porque estarás condenado. O sea, estamos hablando de deporte que trae salud, sanidad, y de destruía, de yucana, mi allá y guamoy. Un deporte sano, por ejemplo. Todo lo que contribuye a tu sanidad, o sea, oye, poponando en el de TV, pues bueno, yo creo que no es pecado, porque no hay por y mandamientos relacionados a eso. Ahora de practicar, hemos hecho a practicar tayucán, wow, y no están a practicar tayucán, wow, pese ahí toda la hora, pues ya otra cosa. Y es a mí otro, sí, es una analogía que Pablo usa, una analogía para dar a entender del esfuerzo y disciplina a la obediencia para obtener el premio de la salvación. Excelente. Exacta. Analogía de deporte ya mucho a ver. Sí, analogía. Otra cosa, bueno, vaya a explicar de los débiles como va. Oímos eso. El esfuerzo debe ser por los demás y por uno mismo para no quedar fuera y sin la promesa de la salvación. Quizá eso es lo que Pablo quiso decir con que él va a ser eliminado. Así mismo es, vea, eliminado de la salvación. Volvió y la de volvió y la escuela salvo a predicar tu esa hagan de esa la miseria en el mundo. Muerto en su delito y pecado. Está eliminado. Aunque Orecoy tiene oportunidad volvió. Todo lo más no yepeón, ¿verdad? Pepe la ha eliminado. Oye, tema. Maimina, opaña del capítulo 9 de Primera de Corintios. Qué bueno. Ahora vamos a entrar ya en el 10. Huyan de la idolatría. Pero ya comenta mismo, ya por ti repaso y de Moina por lo menos. Lo están ya iba le pama. Tenemos la pregunta ya responde, güey. Y bueno, los queridos oyentes de hija tura, bicho llamo y ya pues venir envía poco este día Aragua y yo topata con era muy con Evo, shalom, bendiciones, hasta mañana, amante.
Con encuentro rodan otros lares, mis letras no olvidan tu arroyo imponente, tus aguas que riegan la antigua Caipuente. Tus barrios, tus calles son hoy arboledas, parecen oasis en medio de arenas. Brindarte homenaje yo quiero en mi canto, en tu cumpleaños mi valle de encanto. Tus barrios, tus calles son hoy arboledas, parecen oasis en medio de arenas. Brindarte homenaje yo quiero en mi canto, en tu cumpleaños mi valle de encanto.